Vamos a resolver problemas de proyectiles. Es lo que vamos a hacer en esta nueva presentación. Dice: una piedra es lanzada horizontalmente desde un acantilado con una rapidez de 20 metros por segundo. Si la altura del risco es de 130 metros, calcule A, la componente horizontal y vertical de la velocidad de la piedra al tocar el suelo, y B, el alcance de esta. Dice: lo primero que hacemos, como siempre, es definir el marco de referencia. En este tipo de problemas nos va a convenir definir el marco de referencia solidario al suelo, ¿sí? Y además con el cero de las X que coincida con la posición inicial del proyectil. ¿Va? Lo vamos a estar haciendo así en todo momento, ¿sí? ¿Se pueden definir de otra forma los marcos de referencia? Claro que sí, no hay problema con eso, siempre que se resuelva correctamente, ¿sí? Creo que es un poquito más fácil hacerlo de esta forma y por eso lo vamos a estar haciendo así. Entonces siempre el cero de las I's en el suelo, ¿sí? Y X creciendo en el sentido del movimiento del proyectil. Si se lanza hacia la derecha, pues X avanza hacia la derecha. Y nada más. Y el cero de las X que coincida con la posición X inicial del proyectil. Entonces si el proyectil parte desde aquí y nos dicen que la piedra es lanzada horizontalmente, pues entonces la velocidad, el vector velocidad inicial tiene componente en X y no tiene componente en Y. Si la piedra es lanzada horizontalmente, entonces tiene componente en X y no tiene componente en Y. Esto se podría haber omitido, ¿no? El vector velocidad inicial es 20 metros por segundo y, ¿sí? Vector y. Muy bien. Lo que nos preguntan es entonces calcule la componente horizontal cuando toca el suelo. Para saber cuándo toca el suelo, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular el tiempo en que la piedra, sí, la piedra era una cosa así, en que el proyectil, la piedra en este caso, va a describir una parábola, pero parte del punto más alto de la parábola. Cuando la velocidad inicial es horizontal, entonces la parábola, ¿sí? La parábola que está describiendo la podemos pintar para el otro lado, ¿no? Justo está partiendo desde el punto más alto de esa curva que es esa parábola, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo en que está en el aire. Y una vez que sabemos cuánto tiempo está en el aire, simplemente evaluaremos la componente horizontal y vertical de la velocidad, que es lo que nos piden, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacer eso. Para calcular el tiempo que está en el aire, vamos a utilizar la ecuación de I. Y en función del tiempo, vendrá dada por una posición inicial más la velocidad inicial en I, por el tiempo, más la aceleración que tenemos aquí por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿sí? Ahora la aceleración en I siempre va a ser menos 9.8, ¿sí? Va a apuntar hacia abajo. G, el vector G siempre apunta hacia el centro de la Tierra. El centro de la Tierra se encuentra hacia abajo, por lo cual la aceleración en I, ¿sí? La componente en Y de este vector de aceleración, la componente en Y del vector de aceleración es negativo, es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces esto será menos 9.8 dividido 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sale? Ahora para calcular el tiempo de vuelo, lo que vamos a hacer es igualar esta expresión a 0. Vamos a igualar todo esto a 0 metros. ¿Por qué? Porque cuando la I, ¿sí? Que inicialmente vale 130 metros, ¿sí? Porque lo dice el problema, que la I inicialmente vale 130 metros. O sea, 130 metros por encima del cero de las I's, el cero de las I's está aquí, se encuentra la piedra inicialmente. Entonces I sub 0 es 130 metros. Muy bien. Y además, entonces, conforme pase el tiempo, lo que va a ocurrir es que esta aceleración va a actuar y entonces, si bien la componente en X de la velocidad será siempre constante y siempre igual a este valor,
a 20. ¿Sí? Esto no va a cambiar. ¿Sí? Siempre la componente en X va a ser la misma. La componente en Y no. La componente en Y al principio va a ser 0. Pero una vez que transcurra algo de tiempo, la aceleración que actúa en la dirección Y va a hacer que la velocidad sea negativa, ¿sí? Cada vez más negativa. ¿Sí? Negativa, ¿qué quiere decir? Que apunta hacia abajo, que apunta de forma tal que se opone a cómo definimos nosotros el eje de las I's, y el eje de las Y lo definimos hacia arriba creciendo, así que va a tomar en todo momento la velocidad, la componente en Y de la velocidad, valores negativos. Sale. Además, eso va a hacer además que el desplazamiento sea hacia abajo, lo que va a hacer a su vez que estos 130 metros cada vez sean menos. ¿Sí? Parte con 130 metros, al rato serán 120, al rato 110, al rato 90, etcétera, hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0 metros, estamos en el suelo. ¿Sí? Y entonces el tiempo que corresponde a esta condición de 0 metros será el tiempo de vuelo, el tiempo en el cual el proyectil estará en el aire. Bueno, entonces hacemos eso. Y de t tiene esta expresión, ¿sí? Aquí el valor de g es positivo. Aquí g lo estamos tomando como un valor que es 9.8 metros por segundo cuadrado, y el signo de menos lo estamos poniendo explícitamente aquí afuera. ¿Sí? No hay que poner menos adentro de g, porque si no lo estaríamos haciendo dos veces y nos quedaría más. Y aceleraría hacia arriba, ¿no? Haría que la posición aumentase en lugar de disminuir con el tiempo. ¿Sí? La componente en Y inicial es 0, porque la velocidad inicial es horizontal. La posición en Y inicial es 130 metros. Esto lo estamos haciendo 0. Y entonces vamos a obtener el tiempo que cumpla con esto. Pasamos este término para el otro lado, si queremos, sumando, y luego despejamos el valor de t. Nos queda así, ¿verdad? Nos queda que t al cuadrado es la raíz de 2 y sub 0 sobre g. ¿Sí? 2 y sub 0 sobre g. Ahora pues evaluamos. Aquí y sub 0 valía 130 metros. G, el valor de g 9.8. Este menos y este menos se van. ¿Sí? Y entonces hacemos la raíz de este número y nos da 5.15 segundos. Este es el tiempo de vuelo. Entonces, tiempo de vuelo. Con ese tiempo de vuelo vamos a evaluar la velocidad. Ahora, la velocidad, la componente en X de la velocidad, si bien lo podemos expresar como una función del tiempo, es independiente de tal cosa. Siempre vale lo mismo. La velocidad en X es siempre 20 metros por segundo y es una constante. Ahora, estos 5.15 segundos sí nos van a servir, nos van a ser útiles para evaluar la componente en Y de la velocidad, que va cambiando conforme aumenta el tiempo de esta forma. ¿Sí? Sigue esta forma, que es una línea recta, es lineal como cambia con el tiempo. Este es el número 9.8, el tiempo que vamos a poner aquí será 5.15 segundos. La velocidad inicial en Y es 0, entonces tenemos 0 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo cuadrado, acá falta un 2, por 5.15 segundos, y eso nos da, los segundos se van con los segundos al cuadrado, y eso nos da menos 50.5 metros por segundo. Sale. Entonces tenemos dos componentes para la velocidad vector, uno que es 20 metros por segundo en X, y el otro es que es menos 50.5 metros por segundo en la dirección Y. Luego dice, para calcular el alcance de la piedra sustituimos el tiempo en la ecuación x de t. ¿Sí? Ahora el alcance de la piedra no podemos utilizar esto, no podemos utilizar que es b sub 0 cuadrado sobre g por el seno de 2θ. ¿Sí? Esto es útil únicamente cuando parte y llega el proyectil a la misma altura. ¿Sí? En este caso eso no se cumple. Parte de una altura y llega a una altura que no tiene nada que ver con esta, ¿sí? Está 130 metros por debajo de esta, entonces esto no funciona. ¿Sí? Esto no funciona. Lo que tenemos que hacer simplemente es con el tiempo de vuelo, sabiendo que está en el aire el proyectil 5.15 segundos,
sustituimos esos 5.15 segundos en la expresión x en función del tiempo, que es lineal, es una recta, porque en x recuerden que se lleva un movimiento del tipo rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? No hay aceleración, no hay componente en x de la aceleración, únicamente componente en y. Entonces en x prevalece un movimiento rectilíneo uniforme. Evaluando entonces esto, x sub 0 es 0, porque así pusimos nuestro marco de referencia justo en donde partía, ¿sí? Aquí este es el 0 de las x, que coincide con donde parte el proyectil, y esto es 0. Entonces los 20 metros por segundo son la componente en x de la velocidad inicial, 5.15 segundos es lo que transcurre, es el tiempo de vuelo, y en eso avanza, pues avanzará 20 por 5.15, 103 metros. Ok, entonces esos 103 metros es lo que avanza el proyectil mientras describe esa parábola, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Ya, eso es todo, ¿no? Ahí se acabó el primer problema. El segundo dice, se lanza una piedra igual, ¿no? Desde un risco de 140 metros de altura, cambiaron un poquito los números, a 100 metros por segundo, con un ángulo con respecto a la horizontal de 47 grados. Digo, esto es un montón, ¿no? Para tirarla con la mano, esto no creo que se pueda, ¿no? Habrá que tirarla con algo diferente que la mano. 100 metros por segundo por 3.6 son 360 km por hora. Esto con la mano no se puede lograr. Un ángulo con respecto a la horizontal de 47 grados, estos son 47 grados, es v sub 0 con la horizontal, esto es x, con la horizontal forma un ángulo de 47 grados. Bien, otra vez vamos a poner nuestro marco de referencia con el 0, 0 plantado sobre el suelo, y de tal forma que el 0 de las x coincida con la posición inicial, la componente en x de la posición inicial del proyectil. Bien, ¿qué más? Calcule cuánto tiempo le toma a la piedra tocar el piso. Lo mismo. ¿Qué cambia del problema anterior? Bueno, que ahora tenemos cierto ángulo, ¿no? Como tenemos cierto ángulo, tendremos una componente en x de la velocidad y una componente en y de la velocidad, ¿sí? Simplemente eso. ¿Cuál es la componente en x de la velocidad? Pues, como ya sabemos trabajar con vectores, no sabemos esto de memoria, simplemente es v sub 0 por coseno de teta. ¿Sí? V sub 0 por coseno de teta. Estamos trabajando con este triángulo rectángulo aquí, este rectángulo aquí. Queda bien feo. A ver, un poquito más lindo. Ahí va. Entonces aquí esto es un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa. Este es el cateto adyacente al ángulo. Entonces V sub 0 coseno de teta con teta 47 grados nos va a dar la componente en x, es decir, esto de aquí. Y la componente en y, es decir, esto de aquí, ¿sí? Vendrá dada por v sub 0 seno de teta. Bien, podemos calcularlas entonces. Calculamos la componente en x, hacemos las cuentas, da esto, ¿sí? Simplemente es 100 metros por segundo multiplicado por coseno 47. Y la componente en y, lo mismo, 100 metros por segundo multiplicado por el seno de 47 grados. Eso da esta otra cantidad. Bien, podemos expresar el vector si quisiésemos, ¿no? El vector velocidad inicial, pues tiene esta componente en x, 68.2 metros por segundo multiplicado por el versor y, que va a lo largo del eje x, más que 73.1 metros por segundo multiplicado por el versor j, que está alineado con el eje y. ¿Sale? Bien, para obtener el tiempo de vuelo forzamos la ecuación de i de t a 0. ¿Sí? Otra vez lo mismo, vamos a calcular el tiempo de vuelo. El plan es el mismo, ¿no? Vamos a calcular el tiempo de vuelo. Ahora esto hará una cosa así, ¿sí? Ahora ya no parte desde el máximo, ¿sí? Porque la velocidad inicial tiene cierto ángulo con la horizontal, y entonces no parte desde el máximo, ¿no? ¿Sí? Parte desde un poco antes, ¿sí? La parábola la podríamos dibujar. Uy, eso no quise hacerlo. Vamos a borrarlo. Sí, la parábola. No quedó bien tampoco. Bueno, más o menos así. La parábola la podemos considerar que comienza antes, ¿no? No está quedando bien. Esto debería ser simétrico, no lo es. Está quedando bien, pero bueno.
podríamos considerar que la curva comienza antes y que en este punto es el estado inicial, ¿sale? Bien, ¿qué va a pasar? Lanzamos de aquí y vamos a calcular cuánto tiempo está en el aire. ¿Cómo hacemos eso? Forzamos otra vez que I de t sea igual a 0 metros, ¿sí? Cuando I valga 0, cuando I valga 0, cuando I valga 0, habremos llegado al suelo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo demora en llegar al suelo? Pues eso es lo que estamos calculando aquí. Entonces, a partir de la ecuación de I de t, la forzamos a que sea igual a 0 metros y listo, ¿sí? Otra vez menos, estamos poniendo el menos aquí afuera explícitamente, entonces el G vale 9.8, no es negativo, vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, ¿y qué nos queda? Pues nos queda una cuadrática, ¿sí? 0 metros, o 0, simplemente 0, es igual a I sub 0, 140 metros, de donde parte la piedra, que está 140 metros por encima del suelo, es decir, a la altura del risco. BI sub 0, pues habíamos calculado que era 73.1 metros por segundo. Esto, multiplicado por el tiempo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a calcular entonces qué tiempo cumple con esto, ¿sí? ¿Qué tiempos? Son dos los tiempos, ¿sí? Las cuadráticas dan dos raíces en general, ¿sí? En general puede ser una doble, pero en general son dos. Reales o también imaginarias pueden llegar a ser. Y bueno, vamos a calcularlas. Entonces, ¿cuánto dan? Bueno, para eso había que hacer uso de echar mano de esta expresión, donde B es, bueno, vamos a pintarlos aquí, ¿no? B es este término, el que multiplica al término lineal en el tiempo. A es el que multiplica al término cuadrático, a t cuadrado, y C es el término independiente. ¿Sí? Entonces, B 73.1, B es 73.1 metros por segundo, hay que trabajar con las unidades aquí también, más menos raíz de B cuadrado, 73.1 metros por segundo, menos 4AC, 4 por A, 140 metros, C está al revés, ¿no? Este está al revés, este es C y este es A, pero aquí está puesto al revés, da igual. Menos por menos más. Y entonces, observen que las unidades aquí nos quedan metros cuadrados por segundo cuadrado, y aquí nos quedan metros cuadrados también por segundo cuadrado. Esto se puede adicionar con esto, sí. Luego la raíz va a hacer que esto quede metros por segundo. Los metros por segundo se van a poder sumar con estos también. Bien, y estos son cuentas, ¿no? Hacemos esta cuenta de aquí, nos da 2744. Esta otra cuenta de por acá nos da esto, y listo, ¿no? Y allá hicimos la raíz de esta cosa, 89.9 metros por segundo con metros por segundo se pueden sumar. Esto copiamos y pegamos. Vamos a tener dos caminos, uno por aquí, por el más, el camino del más, que es este de aquí, y el camino del menos, que es este de aquí. Este de aquí nos da negativo, nos termina dando negativo porque el denominador es negativo, ¿sí? Sobre 2A, fíjense que A es esto de aquí, 2A es negativo. Bueno, perdón, aquí cuando dije que esto era A, debí haber englobado el signo también, ¿sí? Esto es A, esto es B con el signo, y esto es C también con el signo. Aquí el signo se omitió, pero es un más, ¿sí? Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que poner el signo correspondiente a cada una de estas letras. Estos entonces, 2 veces A es... A valía 4.9. Aquí faltó dividido 2. ¿Sí? Dividido 2. Dividido 2. A es 4.9. A es 4.9. Esto va dividido 2. Y entonces 2 veces A es 9.8. Y al hacer las cuentas entonces nos queda que de este lado es algo positivo arriba, este es más grande que este, nos queda una cosa positiva en el numerador, en el denominador es negativa, el cociente nos da negativo. Y del otro lado, pues por el camino del menos
más menos es menos, nos da menos 163 dividido menos 9.8. Esto hace que nos dé positivo y esta es la raíz que estamos buscando. 16.6 segundos es lo que demora entonces la piedra en recorrer desde esta posición hasta el suelo, ¿sí? Esta otra solución, ¿sí? Menos 1.7 correspondería a lo que demora la piedra en ir desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Ven que esta trayectoria es bastante más corta que esta otra que tiene que subir y bajar, ¿sí? Aquí demora más y aquí demora menos, ¿sí? Esta parte negativa sería como el tiempo necesario de que la piedra partiese desde aquí y llegase hasta aquí. El valor absoluto, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Por eso la cuadrática tiene dos soluciones, ¿sí? Esta es 0 para esta curva que es cuadrática, pero aquí también tenemos un 0, ¿sí? Por eso nos está arrojando este valor negativo, ¿no? Menos 1.7. Bien. Luego, ¿qué? Una vez que tenemos el tiempo de vuelo, que es lo que vamos a hacer es evaluar cuánto avanza. Y para eso utilizamos la posición, la componente en x de la posición. ¿Cuánto avanza? Pues es justamente eso, ¿no? Evaluar esta ecuación en el tiempo que habíamos obtenido, ¿no? 16.6. En 16.6 segundos habrá avanzado, como lleva una velocidad constante en x que vale esto, pues en 16.6 segundos habrá avanzado 1130 metros. ¿Qué es esto de aquí? Muy bien, y luego se acabó. Ahí se acabó. ¿A qué distancia el riesgo ocurre? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Ya está. Perfecto. El 3, ¿no? Son fáciles, ¿no? El 3 dice lo siguiente. Dice: un avión de rescate deja caer provisiones. Si el avión viaja horizontalmente a 250 km por hora a 200 metros de altura, inciso ¿a qué distancia caen las provisiones con respecto a donde la soltó el avión? ¿Sí? La suelta de aquí el avión, ¿cuánto más adelante caen? ¿Cuál es la velocidad horizontal y vertical de las provisiones al llegar al suelo? ¿Sí? La velocidad de las provisiones, ¿sí? Esta tendrá un vector que tendrá una componente en x y una componente en y. Y nos están pidiendo la velocidad horizontal, es decir, la componente en x de la velocidad y la componente en vertical de la velocidad también. En x y en y. Bien, en x será positiva, en y será obviamente negativa. Bien, ¿qué más? El avión, aquí es que esto es igual que el problema anterior. No cambia demasiado. Simplemente el que deja soltar las provisiones es un avión. Pero si es un avión o se le impulsa a las provisiones desde un risco, vamos a poner un risco aquí, una montañita. Ponemos una montañita aquí y tiramos a el proyectil, que en este caso son las provisiones. Las provisiones del proyectil con cierta velocidad, pues ya está, es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Da igual que lo deje caer un avión o se lance desde arriba de un risco, o una montaña, o lo que sea. Y entonces, ¿por qué es diferente? Pues es que no lo es, ¿sí? Simplemente aquí cuando parte, lo único que hay que saber es que cuando parte en las provisiones si se dejan caer, entonces las provisiones en el momento en que se sueltan al aire tienen la misma velocidad que el avión, ¿sí? Eso es lo único que hay que saber. La velocidad del avión y la velocidad de las provisiones es la misma en el instante en que largamos el cronómetro, ¿sale? ¿Por qué? Porque las provisiones están viajando con el avión, ¿sí? Si están viajando con el avión, cuando se sueltan, pues tienen la misma velocidad de avance que el avión. Esto es 250 km por hora, ¿sí? Y también tienen la misma altura que el avión, ¿sí? También comparten las dos cosas, comparten velocidad y comparten altura. Luego se separan porque el avión continúa horizontal con la misma velocidad, sin embargo las provisiones van a acelerar, dado el campo gravitatorio, hacia abajo, y van a ir adquiriendo cada vez más este componente en y de la velocidad, ¿sí? Una componente que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se opone a cómo definimos nosotros el marco de referencia, que lo vamos a definir otra vez
subiendo, ¿no? El eje de las Y's creciendo hacia arriba, el eje de las X creciendo hacia la derecha. Bien, otra vez el 0, 0 lo vamos a poner sobre el suelo. El 0 de las Y's está sobre el suelo, el 0 metros de las Y's está sobre el suelo, pero el eje de las X lo hacemos coincidir de tal forma de que X sub 0 valga 0. Es decir, la posición, el 0 de las X coincide con la componente en X de la posición de las provisiones. ¿Sí? Cuando se sueltan las provisiones, tiene la misma X que nuestro marco de referencia. Bien, entonces la velocidad inicial de las provisiones es esta, porque esta es la velocidad del avión. 0 km por hora J, 250 km por hora I. ¿Por qué? Porque es horizontal, viaja horizontalmente. ¿Sí? Si viajase con cierta inclinación el avión, pues entonces también tendría una componente en X y una componente en Y, las provisiones al principio. Es decir, la velocidad sería la misma, la de las provisiones, que la del avión. Bueno, pero no es el caso. El avión viaja horizontalmente, entonces otra vez la componente en X vale algo y la componente en Y vale 0. Y eso facilita otra vez las cosas, porque en lugar de obtener una cuadrática, noten que en el problema anterior teníamos que recurrir a esto porque este numerito no era 0. ¿Sí? Teníamos aquí un término B lineal con el tiempo que hace que aquí en la cuadrática sí aparece lineal y aparece también al cuadrado, y eso nos obliga a usar esto. Pero si esto lo eliminamos, entonces únicamente queda este término al cuadrado y eso nos permite despejar directamente cuánto vale t. ¿Sí? Cuando pasa eso, nos queda la raíz de algo. ¿Sí? La raíz de algo tiene dos soluciones también, pero serán las mismas. O sea, el valor absoluto es el mismo de las dos soluciones, si tallamos esto. ¿Sí? Que va a ser el caso, ¿no? En el primer problema, recuerden, nos pasaba eso también. En el primer problema no tuvimos necesidad de resolver una cuadrática. Bueno, sí es una cuadrática, pero no tiene término independiente. Este se fue, y como este se fue, pues nos queda simplemente la raíz de 2i sub 0 sobre g. Esto es más fácil. Esto es más menos, ¿no? Acá tomamos directamente la raíz positiva, ¿sí? Pero tiene dos soluciones también, más y menos. Tomamos la raíz positiva de esta cuadrática, ¿sale? Y no tenemos necesidad de irnos con esta fórmula, ¿no? De menos b más menos la raíz. Ahora nos va a pasar lo mismo, porque otra vez la velocidad inicial tiene únicamente componente en X y no tiene componente en Y. Entonces cuando planteemos otra vez Y de t, pues acá vamos a tener un I sub 0, pero no vamos a tener el término lineal y únicamente vamos a tener el término menos g sobre 2 de cuadrado. Vamos a tener este término cuadrático, pero no lineal con el tiempo. Bien. Entonces convertimos la velocidad a metros por segundo, pues hacemos lo de siempre, ¿no? Multiplicamos por este 1 conceptual, no es un 1 numérico, ¿no? Porque esto 1000 dividido 1 es 1000, pero sabemos que lo que hay arriba y lo que hay abajo es lo mismo. Entonces si lo del numerador y el denominador es lo mismo, entonces esto conceptualmente es un 1, y eso hace de que no cambiemos la cantidad, ¿sí? Únicamente vamos a estar alterando las unidades, ¿sí? Los kilómetros se van, en su lugar aparecen metros, las horas se van, multiplicamos por este otro 1 conceptual, ¿sí? Que una hora equivale a 3600 segundos, otra vez lo que tenemos en el numerador y lo que tenemos en el denominador es lo mismo, es equivalente, y eso hace de que el número que obtengamos al final, que son 69.4 metros por segundo, sea lo mismo que estos 250 km por hora originales. Esto de aquí, pues lo podríamos haber quitado, ya estaba, ¿no? Perfecto. De la ecuación I de t obtenemos el tiempo de caída, ¿sí? Igual que siempre, para obtener el tiempo de caída vamos a hacer que esta cosa sea 0. Esto es 0, esto es nulo. Y entonces, ¿qué más? Esto no es nulo, esto sí es nulo, porque no tenemos componente I de la velocidad inicialmente. Y pues esto lo podemos pasar para el otro lado. Despejamos t y nos queda estas cosas de aquí. Este menos con este menos se van. Hacemos la cuenta. 6.39 segundos. Otra vez nos estamos quedando con la raíz positiva. Esto es más menos, nos estamos quedando con la raíz positiva, ¿sí?
como parte del punto máximo de la parábola, otra vez esta es una parábola, que me voy a tratar de continuar para allá, que me va a quedar horrible. Sí, pues sí, me quedó horrible. Esto de ser simétrico con respecto a esto, de hacer lo mismo. Y aquí, justo en el punto de altura máxima, tenemos una velocidad que es horizontal. ¿Sí? Esta es la velocidad horizontal. Y por eso, nuevamente, el tiempo que demora en avanzar todo esto hasta aquí, pues es el mismo que sería el mismo que recorrería ¿qué cosa? Las provisiones desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Esto sería el tiempo negativo y esto sería el tiempo positivo. ¿Sí? Como partimos de aquí arriba, pues entonces este tiempo y este tiempo son lo mismo. ¿Sí? Por eso ahora la raíz, pues más 6.39 segundos hacia la derecha y menos 6.39 segundos hacia la izquierda, ¿no? Nos quedamos únicamente con lo que tiene sentido físico. Es decir, todo esto no ocurrió, todo esto no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque partió de aquí, partió desde que pues el avión soltó las provisiones. Entonces, pues esto en realidad no ocurrió jamás. ¿Sí? Esto no tiene sentido físico, esto sí. Bien, sustituimos el tiempo en la... No, estamos bien. Ya tenemos el tiempo, dio 6.39, tomamos la raíz positiva, la sustituimos en la componente en x de la posición, ponemos 6.39 segundos, esto era la velocidad, que es otra vez una constante, ¿sí? Una constante, movimiento rectilíneo uniforme aquí, esto sigue un movimiento rectilíneo uniforme, no se encuentra acelerado, la aceleración vale 0 en x, y entonces es fácil de obtener cuánto avanza, ¿no? Avanza esto y ya está. Para obtener las componentes x e y de la velocidad, sustituimos el tiempo de vuelo en las correspondientes ecuaciones. Esta también es una ecuación que dice ser función del tiempo, pero en realidad no lo es una constante, siempre vale lo mismo, siempre vale 64.9 la componente en x de la velocidad, constante, y en y si va cambiando, aquí tenemos que evaluar en 6.39 segundos, los ponemos aquí, v sub i0 vale 0, porque parte con la misma velocidad que el avión, y el avión iba horizontalmente, no tiene velocidad en y, componente en y de la velocidad. Esto vale 9.8, lo ponemos aquí, el menos lo respetamos, aquí está, 6.39, multiplicamos, obtenemos menos 62.62, que es metros por segundo, que es la velocidad, la componente en y de la velocidad, que es negativa porque se opone a nuestra definición del eje de las íes. El eje de las íes se había definido hacia arriba y esto indica entonces que la componente en y de la velocidad es hacia abajo. ¿Sale? ¿Qué más? Si quisiésemos, podríamos calcular más cosas, ¿no? Podríamos calcular la rapidez justo antes de tocar el suelo, vamos a borrar. Si quisiéramos calcular la rapidez pues sería la raíz de la componente en x de la velocidad, 69.4 metros por segundo cuadrados, más menos 62.626 metros por segundo cuadrado. Esta cosa sería la rapidez, ¿sí? Que es la magnitud del vector velocidad. Y si quisiésemos calcular el ángulo que forma el vector velocidad con el eje de las x, pues tendríamos que pintar primero, esto sería esto sería x, pintar primero el vector, 69.4 hacia la derecha y menos 62 hacia abajo, sería una cosa así, un poco más, así, una cosa así, ¿sí? El ángulo teta, bueno, ese no sería teta, este sería alfa, ¿sí? Alfa sería arco tangente de esto dividido esto, y una vez que tenemos arco tangente de esto dividido esto, teta, que es toda esta vuelta, pues lo calcularíamos como 360 menos alfa, ¿sí? Y ya está. Con eso sabríamos cuál es el ángulo teta que forma la velocidad con el eje x. Noten que la velocidad con el eje x, como se encuentra en el cuarto cuadrante del vector, pues el ángulo teta será mayor que 270 grados. En particular ahora va a ser cercano a
pues alfa a 45, ¿no? Y alfa sería cercano a 45 porque este número y este número en valor absoluto son similares, ¿no? Bueno, muy bien. Un avión bombardea cierto lugar. Un avión bombardea, es lo mismo, ¿no? Es igual que este, pero bélico. Este rescata gente o manda provisiones y este pues tira una bomba, pero es el mismo problema. Esto es igual. Si el avión viaja con una velocidad horizontal de 220 km por hora a una altura de 1.2 km, calcule. Sí, fíjense que este viaja alto, presumiblemente para que no le peguen de abajo, ¿sí? Supongo que si está tirando bombas, los que están abajo le están disparando también. Y entonces tiene que volar alto, ¿no? Este otro no, este otro va bajito para que las provisiones lleguen decentemente. No lo va a lograr, ¿eh? Así, sí, las provisiones en la vida real se tiran con un paracaídas, porque esta cosa cuando llega al suelo, pues ya ven, llega con una velocidad muy grande, ¿sí? Esto, la rapidez con la que llega al suelo, pues es como de unos 80 metros por segundo, que 3.6 es mucho, ¿sí? En kilómetros por hora es mucho, ¿no? Y entonces eso hace que las cosas al llegar al suelo aquí se despatarren, se rompan, y por eso en la vida real si se mandan provisiones no se mandan así, se mandan con un paracaídas, ¿sí? Se tiran con un paracaídas para que lleguen de forma decente al suelo. Sí, el paracaídas lo que hace es justamente se abre, tiene gran superficie, presenta una gran fricción con el aire, ¿sí? con la atmósfera que rodea la Tierra, y entonces ya el proyectil ya deja de ser un proyectil. Ya no es que únicamente actúa la fuerza gravitatoria sobre él, sino que también actúan las fuerzas del fluido que lo rodean de forma intensa, ¿no? Y eso hace que se frene y que llegue con una velocidad razonable para que no se rompan, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esto dijimos que es muy parecido, solo que parte de mucho más arriba y pues trae una velocidad un poco mayor, creo, 220, algo cuánto era, 250, pues más o menos igual. Y otra vez el tiempo de caída de la bomba y la distancia horizontal recorrida por la bomba. Lo mismo, ¿sí? Hay que soltar antes la bomba, ¿no? Cuando la sueltan, pues va a caer más adelante, porque trae la velocidad del avión, ¿sí? Y cuánto más adelante, pues también depende de cuán alto esté. Cuanto más alto está, más adelante va a caer, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces es prácticamente igual. Esto lo pueden hacer sin que yo les diga nada, pero se los vamos a comentar igual. La velocidad de la bomba es la velocidad del avión porque se suelta otra vez, no se impulsa, simplemente se suelta. Y entonces pues la velocidad del avión es esta, ¿no? Tiene esta componente en Y, esta componente, sí, en X, digamos. Híjole. Esta componente en X. Ahí voy. Esta componente en X y nada en Y, ¿sí? Porque es horizontal, como va viajando el avión. Luego sustituimos el tiempo en la ecuación. Acá falta algo. Acá falta una diapositiva. Bueno, pues aquí se calculó el tiempo. Se calculó el tiempo, que aquí no está. Aquí está. Qué extraño. No, este es el 3. Y el 4 es este. Aquí está. Esta es la que estaba buscando. Le di para el otro lado. Eso fue lo que pasó. Convertimos entonces la velocidad a metros por segundo, otra vez 220 km por hora de este avión bombardero. Hacemos lo mismo y la convertimos entonces a metros por segundo. Luego igualamos esta cosa a 0. Si hacemos que I valga 0 y sub 0 vale 1200 metros porque partía de 1.2 kilómetros. B sub I0 vale 0, entonces esto se va y entonces eso nos permite otra vez despejar directamente el tiempo como la raíz de esta cosa. Otra vez aquí más menos la raíz. Vamos a quedarnos con el signo de más. Aquí más 15.65 segundos. Con eso venimos a la ecuación de X. Sustituimos el tiempo por esos 15.65 segundos. Esta es la componente en X de la velocidad, que otra vez es constante y por eso aquí no aparece término de aceleración alguno. En esta expresión de X en función del tiempo no aparece el término más aceleración sobre 2
por el tiempo al cuadrado, porque la aceleración en x es 0. Esto se va. Sí, esto iría aquí, pero no está porque se fue. Bien, y eso nos da 952.22 metros, que es lo que estábamos buscando. Por último, creo que es el último. Sí, es el último. No debía hacer eso. Este va de nuevo. Por último, un cañón dispara. Un cañón dispara un proyectil desde el suelo con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Esto es 35 grados entonces. 35 grados. Y este cae al suelo a 4 kilómetros del cañón, o sea, 4 kilómetros más adelante por aquí, digamos, cae el proyectil. Vale, sale parte de aquí y llega hasta aquí. Vamos a suponer que parte y llega al mismo lugar, de la misma altura, ¿no? Esta es la altura del suelo, digamos, o supongamos que la altura del cañón es pequeñita, ¿no? Calcule la velocidad inicial del proyectil, su tiempo de vuelo y su velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Bien, entonces, esto de aquí, los 4 kilómetros... Ahí voy a estornudar. Creo que ya está. Sí, 4 kilómetros, ¿no? 4 kilómetros es el alcance. Pero aquí sí nos va a servir aquella fórmula, ¿no? De alcance, que decía que R... me faltaba. Que R era ¿qué? Era B sub 0 cuadrado. B sub 0, ¿no? B sub 0x, B sub 0y, B sub 0 cuadrado sobre G por el seno... Por el seno de 2 teta. ¿Sí? ¿Quién es teta? Otra vez 35 grados. Seno de 2 teta, seno de 70. Luego B sub 0 cuadrado, B sub 0 no lo conocemos, es una de las cosas que nos preguntan. La velocidad inicial del proyectil. O la rapidez, ¿no? La velocidad. Vale, pero esta es la rapidez. Esta es la rapidez que va al cuadrado sobre G. ¿G lo conocemos? Sí. No conocemos esto, pero sí sabemos esto. Sabemos esto, sabemos el seno de esto, sabemos R cuánto vale, 4 kilómetros. Esto también podemos conocer B sub 0. Ya está. Y luego que tenemos B sub 0, como tenemos el ángulo, podemos conocer la componente en X y la componente en Y de la velocidad inicial. Pues eso, esto es lo que acabo de escribir acá arriba, pero más bonito, no con mi pulso. Y entonces aquí B sub 0, pues lo despejamos, pasamos la G multiplicando, el seno de 2 teta dividiendo, G multiplicando, seno de 2 teta dividiendo, raíz de, otra vez aquí aparecen dos soluciones, más o menos, ¿no? Esto nos vamos a quedar con la positiva, porque esta es la rapidez, esta es la magnitud del vector velocidad. Las magnitudes de los vectores siempre son positivas, no pueden ser negativos, pues entonces obviamente nos quedamos con el signo de más. Hacemos la cuenta, seno de 70 acá abajo, 4000 metros por 9.8 metros por segundo cuadrado. Pues sustituimos por los valores, ¿no? ¿Esto qué? Es lo mismo, ¿no? 4000. ¿Y esto? Es otra cosa. No, está bien. Esto dio 39.200, no sé qué, dividido 0.94, está bien. 0.94, seno 70. Así que sí. Sí, ¿verdad? Y esto un poco más grande, está bien. Raíz da esto, 204.2 metros por segundo es la rapidez. Ahora, eso es la rapidez. La velocidad tiene una componente en X, una componente en Y, que podemos calcular, dado que ya conocemos la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. Ponemos aquí teta lo que era 35 grados, hacemos las cuentas, coseno, seno por allá, y estos 204.2 son lo que acabamos de obtener. Esta es la componente en X que se mantiene constante durante todo el vuelo del proyectil, y esta es la velocidad inicial en Y, que va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Cada vez se va a hacer menor, llegará un momento que sea 0 en la altura máxima y luego empezará a valer negativo hasta que llegue otra vez al suelo. Cuando llegue al suelo va a volver a valer 117.1 metros por segundo, pero ahora con un signo de menos, ¿sabes? Bien, ¿qué más? De la ecuación de posición x de t que vamos a contestar ahora, esto fue la parte B, su tiempo de vuelo. Vale, para contestar la parte B calculamos esto primero y a partir de ahí el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo normalmente lo sacamos con la expresión de I en función del tiempo, pero aquí sería más fácil utilizar X. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto va a avanzar cuando toque el suelo. Esto es
4 kilómetros, 4000 metros cuando toca el suelo. X sub 0 es 0 porque ahí estamos poniendo nuestro marco de referencia. Lo estamos poniendo sobre la posición inicial de la bala. Esto es 0, entonces B sub 0, Bx sub 0 por T. Esto es igual a 4000, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar Bx0, pasamos el tiempo dividiendo, sabemos que avanza 4000 dividido, lo que vamos a calcular es el tiempo de vuelo, pasamos la velocidad dividiendo, 4000 metros dividido la velocidad en x, ¿sí? La componente en x de la velocidad, que es 167.3 metros por segundo, los metros se van con los metros, 1 sobre segundo está en el denominador, es lo mismo que tener los segundos multiplicando al numerador. Y eso hace que todo esto dé 23.9 segundos. Parte C. La velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Parte C. Parte C. Sí, eso, ¿no? Su velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Eso está fácil, ¿no? ¿Qué pasa en el punto más alto de la trayectoria? En el punto más alto de la trayectoria tenemos únicamente una componente horizontal de la velocidad, no tenemos componente vertical. No tenemos componente vertical en el punto más alto de la trayectoria porque la velocidad, la componente en y de la trayectoria y es 0. ¿Sí? Ya estamos respondiendo parte de la pregunta, ¿no? La velocidad tiene dos componentes, una en y, que ya sabemos cuánto vale, es 0, y en x, pues en x siempre vale lo mismo. Parte con cierta velocidad inicial, que era ¿qué? 167.3. Esta era 167.3, que aquí va a ser 167.3, que aquí va a ser 167.3, y aquí va a ser 167.3, y aquí también 167.3. Y aquí al final, en y, esta va a tener la misma que tenía esta originalmente hacia arriba. ¿Cuánto valía? 117.1, y entonces esta va a ser 117.1, pero para abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto vale esta velocidad? El vector velocidad. Pues el vector velocidad acá vale en x, ¿cuánto fue que dije? 167.3. ¿Y esto qué? Metros por segundo en la dirección alineado con el versor y. Y más nada, ¿no? Más 0. Más 0, ¿por qué? Porque aquí no tenemos más nada. Es la única componente que hay. No hay componente en y. Y no hay componente saliendo o entrando al plano de la hoja. En este caso no es la hoja, es la pantalla. Y ya está. Entonces B sub x es esto, B sub y es esto, y el vector velocidad es esto de aquí, esto de acá lo podemos omitir. Muy bien. Con esto terminamos esto de proyectiles. Y pues empezaremos con otro tema más, ¿no? Hasta luego. Sean felices.